Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un placer para su servidor estar una vez más en esta clase bíblica sobre la centralización y el institucionalismo. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que quedamos pendiente en la clase anterior, que es el análisis de Hechos capítulo 29 y 30. Esta es la antepenúltima clase de esta serie de enseñanzas sobre el institucionalismo y la centralización que muchas iglesias han iniciado o que están sosteniendo. ¿Qué tiene que ver Hechos 11, 29 y 30 con esta controversia? Bueno, que los hermanos liberales, es decir, aquellos que creen tener la libertad para ir más allá de lo que está escrito, dicen que en este pasaje está el fundamento bíblico para la existencia de la iglesia patrocinadora, para la existencia de la centralización que ellos suelen practicar para, según ellos, pues hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Bueno, el texto de Hechos 11, 29 y 30 dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los hermanos liberales dicen que esta colecta que los hermanos de Antioquía quisieron enviar, pues se mandó a una iglesia patrocinadora, particularmente a la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo sabemos que aquí estamos hablando de la iglesia de Antioquía en el versículo 29? Bueno, porque tenemos que ir al contexto. En el versículo 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí tenemos a Saulo y Bernabé reunidos con la iglesia en Antioquía, donde después de estar enseñando, instruyendo la voluntad de Dios, pues entendieron que era la voluntad de Dios identificarse como cristianos, llamarse cristianos. En ese contexto, en este contexto de la iglesia en Antioquía, vemos en el versículo 27 que dice, en aquellos días unos profetas descendieron ¿de dónde? De Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, en esas circunstancias, en ese contexto, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí tenemos a esta iglesia involucrada. En el versículo 29, que es la iglesia en Antioquía. Estos hermanos determinan enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y esta es la frase interesante. A los hermanos que habitaban en Judea. Hacia allá va la colecta, hacia allá va la ofrenda. En el versículo 30 dice que hicieron esto enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A cuáles ancianos? Bueno, aquí es donde se inicia la controversia. Porque los hermanos liberales entienden que la iglesia en Antioquía envió ayuda a los ancianos de Jerusalén. Bueno, ¿y por qué Jerusalén? Bueno, en el versículo 27 está la palabra Jerusalén. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Pero notes, hermanos, que la palabra Jerusalén está acompañada
de esta palabrita que tenemos que tomar en cuenta. El artículo de. De. Esta palabra es importante porque nos dice, nos explica de dónde venían los profetas que llegaron a Antioquía. ¿De dónde venían? De Jerusalén. Entonces, el contexto de Jerusalén aquí es para explicar de dónde venían los profetas, no hacia dónde se mandó la colecta. Es muy importante que usted respete lo que dice el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron ¿de dónde? De Jerusalén. Entonces la palabra Jerusalén está estrechamente ligada al origen de estos profetas, al área geográfica donde ellos venían, a la ciudad de donde ellos venían. ¿Y llegaron a dónde? A Antioquía. Entonces, que quede claro, Jerusalén aquí simplemente habla del origen de estos profetas, de dónde venían y a dónde llegaron, a Antioquía. Entonces, en el versículo 30 no dice que enviaron la ayuda a Jerusalén. Eso no dice. No dice que enviaron la ayuda a Jerusalén. Dice que la enviaron a los ancianos. Eso es lo que dice. Entonces, cuando leemos en el versículo 30 que dice que la ayuda fue enviada a los ancianos, no es lo mismo decir que fue enviada de los ancianos, ¿verdad? No es lo mismo. Nadie entiende que la frase a los ancianos implica Jerusalén, porque ciertamente que en el contexto está la palabra Jerusalén, pero está ligada, está conectada con el artículo de procedencia. Descendieron de Jerusalén los profetas, pero no dice que enviaron a los ancianos de Jerusalén. No dice eso la Biblia. Están metiendo la frase de Jerusalén en el versículo 30, pero en el versículo 30 no cabe, simple y sencillamente no cabe Jerusalén. Y ahorita le voy a decir por qué no cabe. Entonces el punto hasta aquí es que usted tiene que entender que de Jerusalén tiene que ver con el lugar de donde vinieron los profetas, pero no tiene que ver con el lugar a donde enviaron la colecta. Mientras que la frase a los ancianos habla simple y sencillamente de a quiénes, hacia dónde se dirigió la colecta, porque ahí está enviándolo a los ancianos. Los ancianos son aquellos que iban a recibir la colecta. La pregunta es, ¿cabe la frase del versículo 27 de Jerusalén en el versículo 30? No cabe. ¿Por qué? Porque hay un antecedente gramatical. El antecedente gramatical, el sustantivo más próximo anterior es Judea. Judea, este es el sustantivo más próximo anterior, este es el antecedente gramatical. Porque aquí encontramos una región y encontramos dos ciudades. Una ciudad es Antioquía y otra ciudad es Jerusalén. Pero la región es Judea, porque Judea no es una ciudad, es una región. En esta región hay varias ciudades. Y ciertamente que Jerusalén es parte de esa región, pero no es la única ciudad en Judea. Hay otras ciudades. Y desde luego hay otras iglesias, como lo vamos a comprobar en un momento. El caso aquí es que dado que el sustantivo más próximo anterior del versículo 30, respetando así el contexto inmediato, es que estos ancianos son de la región de Judea. Entonces, la ayuda, el socorro se envió a los ancianos en Judea. Este es el contexto inmediato, es lo que indica, mis hermanos, la palabra de Dios cuando respetamos el contexto. Estos ancianos son los ancianos que están en Judea, en esa región. ¿Cómo sabemos que Judea corresponde al versículo 30? Bueno, porque la ayuda se envió precisamente a esa región. Dice el texto, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿dónde? En Judea. ¿Sí? Hacia allá se envió la ayuda, hacia esa región geográfica. ¿Pero a quién se le iba a entregar?
Bueno, dice el versículo 30, que en esa región de Judea había ancianos. Entonces, lo correcto, lo bíblico, es que la ayuda que se determinó enviar fue enviada a los ancianos que habitaban en Judea. ¿Sí? Esos ancianos habitaban en Judea. Entonces, la palabra Judea sí corresponde con estos ancianos, pero no la palabra Jerusalén, porque la palabra Jerusalén es la ciudad de donde venían los profetas, mientras que la palabra Judea es la región a donde se iba a entregar la colecta. Se envía la colecta a Judea. Mire, aquí está la palabra enviar. Se envía la colecta a los hermanos que habitaban en Judea. Y aquí tenemos otra vez la palabra enviar y dice que fue enviada a los ancianos. Por consiguiente, dado que la colecta fue enviada a Judea, entonces se envió a los ancianos en Judea. No a los ancianos de Jerusalén, porque de Jerusalén venían los profetas. Pero estos ancianos no son solo de Jerusalén, sino que son de Judea. Entonces, una vez que hemos entendido esto, la interpretación de los hermanos liberales es equivocada. No están respetando el contexto de la Biblia. Están leyendo mal. Cuando ellos dicen que la iglesia en Antioquía envió la ayuda a los ancianos de Jerusalén para que los ancianos de Jerusalén la enviaran a la iglesia en Lida, a la iglesia en Cesarea, a la iglesia en Jope, que son congregaciones en Judea, están leyendo otra Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. Eso no dice la Escritura. Eso es incorrecto. La verdad es que la ayuda de Antioquía se envió a la región de Judea, a los ancianos que habitaban en Judea, es decir, a los ancianos de Jerusalén, a los ancianos de Lida, a los ancianos de Cesarea y a los ancianos de Jope. Esa es la verdad bíblica, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos que había iglesias, varias iglesias en Judea? Bueno, en Hechos capítulo 9, en el versículo 31 dice, entonces las iglesias, ahí subrayamos, las iglesias en plural, indicándonos que había varias, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. El término iglesias corresponde a estas regiones, Judea, Galilea y Samaria. En Samaria había iglesias, en Galilea había iglesias y en Judea había iglesias. Entonces aquí comprobamos que en Judea había varias iglesias en esta región. Es la región de Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Es la región referida. Y entonces ahí vemos que había una pluralidad de iglesias en Judea. Ahora, cuando leemos en Hechos 14, 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto es muy importante. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto nos dice que cada iglesia tiene su cuerpo de ancianos. Ahora razonamos. Si en Judea había una pluralidad de iglesias, y si es del todo cierto que cada iglesia tiene sus ancianos, entonces eso nos dice que en Hechos 11, 29 y 30, dado que la ayuda se envió a los hermanos que habitaban en Judea y se entregó a los ancianos de esa región, entonces las iglesias de Judea tenían sus propios ancianos. Esto nos dice que si los ancianos son puestos en cada iglesia, luego este socorro se entregó a cada iglesia de Judea, a cada grupo de ancianos de Judea. No hay centralización aquí, hermanos. Esta es la suma bíblica. Yo no estoy dando un comentario bíblico, estoy simplemente trazando la palabra de Dios, estoy mostrando los textos paralelos. Y los textos paralelos nos dicen que hay varias iglesias en Judea. Los textos paralelos nos dicen que cada iglesia tiene sus ancianos. Y si la ayuda se envió a la región de Judea,
y se entregó a los ancianos, luego se sigue que se entregó a los ancianos de cada iglesia en Judea. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, quiero dejar esto bien en claro. Porque si es del todo cierto que el texto define el destino de la ayuda como una región amplia, entonces el envío se dirige a esa región, no necesariamente a una sola ciudad dentro de esa región. Eso no dice la palabra del Señor, eso no dice la Biblia. Ahora, si es del todo cierto que esa región es Judea, se sigue que la ayuda no se define como para Jerusalén, sino para Judea en general, y en consecuencia, los ancianos del versículo 30 deben entenderse como los ancianos vinculados a esa realidad regional. Esto es, a los ancianos que habitaban en Judea. Ahora bien, si una región, es decir, Judea, tiene iglesias en plural, y la vida de esas iglesias es tratada como una realidad extendida, es decir, Judea, entonces sus destinatarios oficiales, ancianos, no se reducen. No se reducen por defecto. No se pueden reducir a una sola congregación, a Jerusalén. No se puede entender eso, hermanos. Eso es hacer una reducción, es un error contextual. No, se tiene que entender por fuerza que los ancianos bajo consideración son los ancianos de la región amplia, es decir, Judea. Hechos capítulo 9, versículo 30 habla de las iglesias por toda Judea. Hechos 9:31, perdón. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 9, en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Hechos 9:31 habla de iglesias por toda Judea, plural y extensión territorial. Iglesias por toda Judea o en Judea. Por tanto, cuando Hechos capítulo 11, versículo 30 menciona ancianos conectados con una ayuda destinada a Judea, según Hechos 11:29, lo más coherente es entender ancianos asociados a esa pluralidad de iglesias en Judea y no únicamente a una iglesia que sería la de Jerusalén. Hay un error lógico ahí. Si podemos distinguir, hermanos, porque eso es lo que hace Lucas ahí en Hechos, una región de una ciudad, si el escritor, ¿verdad?, claramente distingue una región de una ciudad y describe efectos sobre esa región, que tenían paz las iglesias en Judea, entonces la región se concibe como un campo real de comunidades, no como sinónimo de una ciudad principal. Nadie entiende eso. Cuando uno lee Hechos 9:31, nadie entiende que la iglesia que tenía paz era la de Jerusalén. No, es porque ahí dice que las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces nadie entiende que habla de una ciudad. Más bien habla de un campo real de comunidades y no como una sola ciudad principal. Ahora en Hechos capítulo 8, versículo 1, distingue Jerusalén de las tierras de Judea y de Samaria, mostrando que Judea no se agota en Jerusalén. Es un error. Por tanto, en Hechos capítulo 11, cuando el destino es Judea, según el versículo 29, no es hermenéuticamente sano comprimirlo a Jerusalén. Por tanto, ancianos en Hechos 11:30 se entiende mejor como los ancianos representativos de las iglesias en Judea. Esto es un hecho lógico, hermanos. Ahora, si el Nuevo Testamento, si vemos que en el Nuevo Testamento la supervisión y administración de asuntos de una congregación se deposita en su liderazgo local, es decir, los ancianos, entonces la distribución de ayuda dirigida a varias comunidades se canaliza mediante los ancianos de esas comunidades, no por una sola iglesia que absorbe a los demás. No, hermanos, eso no es correcto. Hechos 14:23 muestra el patrón apostólico de establecer ancianos en cada iglesia. No hay ancianos sobre varias iglesias. El liderazgo local es por congregación. Hacer algo distinto a eso es actuar fuera de la palabra de Dios, es decir, algo que la Escritura no enseña. Por tanto, una ayuda destinada a los hermanos que habitaban en Judea, según Hechos capítulo 11, versículo 29, se entrega a los ancianos
entendidos como los ancianos de las iglesias implicadas en Judea, conforme al patrón en cada iglesia de Hechos 14:23, no como si toda Judea fuese administrativamente solamente de los ancianos de Jerusalén. Eso es un error, eso es sectarismo en toda la extensión de la palabra, mis hermanos. Si un sustantivo plural aparece sin especificación adicional a los ancianos, su referente natural se determina por el contexto inmediato que ya definió el grupo destinatario. El contexto inmediato de Hechos capítulo 11, versículo 29, ya definió el grupo. Los hermanos que habitaban en Jerusalén, no, en Judea. Y el versículo 30 describe el envío a los ancianos sin cambiar el destino, sin modificar el destino. Por tanto, los ancianos de Hechos 11:30 se refieren naturalmente a los ancianos relacionados con los hermanos en Judea, o sea, ancianos de las iglesias en Judea, no a un subconjunto introducido por pura suposición y por un error contextual, como si la ayuda fuese enviada a Jerusalén. Eso no dice la palabra de Dios, hermanos. Si Lucas usa Judea como escenario de expansión y vida eclesial múltiple, entonces la recepción de una ayuda para Judea debe armonizar con esa misma estructura múltiple, evitando inventar una centralización no declarada. Hechos 9:31 presenta las iglesias por toda Judea. Y Hechos capítulo 8, versículo 1 confirma que Judea es un territorio más amplio que Jerusalén. Además, Hechos 14:23 fija la norma de ancianos en cada iglesia. Por tanto, Hechos 11, 29 al 30 encaja mejor si los ancianos son los ancianos de cada iglesia en Judea, según la realidad plural que Lucas mismo describe, y no exclusivamente a los ancianos de Jerusalén como los hermanos liberales quisiesen que el texto pues así lo dijera, pero no lo dice. Entonces, es evidente que la interpretación de los hermanos liberales es por demás equivocada, es errónea. Una vez explicado esto, mis hermanos, y espero que haya quedado claro, que me haya explicado bien para pues derrumbar de una vez por todas esa falacia de que la ofrenda se envió a Jerusalén y así Jerusalén se convirtió en la primera iglesia patrocinadora para enviar la ayuda a otras iglesias. Eso no dice la Biblia, eso es forzar el texto, mutilar, cambiarlo, torturarlo para que diga algo totalmente distinto a lo que dice. Ahora sí entramos a la clase de hoy. La pendiente resbaladiza. Para entender cómo el liberalismo religioso erosiona la fidelidad, y esto de manera progresiva, un paso a la vez. Un paso a la vez. Toda apostasía empieza con un pequeño cambio que parece inofensivo. Ningún sistema religioso se corrompe de un día para otro. La degeneración es progresiva y su motor más constante es el espíritu del liberalismo. Es decir, la tendencia a modificar el patrón apostólico para acomodarlo a las circunstancias, las emociones o las exigencias culturales del mundo. Así que es muy importante que entendamos estas etapas, esta naturaleza que tiene el liberalismo. Cuando analizamos la conducta o el pensamiento liberal, pues entendemos algo muy importante. Porque el liberalismo no es simplemente una posición teológica moderada, es en esencia una actitud frente a la autoridad de Dios. Mientras el creyente fiel pregunta, ¿qué dice la Escritura? El que es liberal pregunta, ¿por qué no? Pero no pregunta para saber, más bien pregunta para suponer libertad. Bueno, ¿por qué no podemos hacer esto? Y esa pregunta no implica que se requiere información, sino más bien está queriendo decir que se tiene la libertad para actuar. Esa pregunta en apariencia inocente es la semilla del relativismo que socava toda convicción, hermanos. Lo que en la práctica distingue al liberalismo no es el amor al progreso, sino la disposición a actuar donde Dios ha guardado silencio. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, esa actitud ha tenido siempre el mismo resultado.
la sustitución del mandamiento divino por la invención humana. Esto lo vemos claramente en Levítico capítulo 10, ¿verdad? Ahí se hace evidente. Levítico capítulo 10, que es un texto que muchos hermanos conocen, que incluso se ha predicado mucho, pero que es un texto pertinente para el estudio que nos ocupa. Dice el texto en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres que se suponía debían entender el procedimiento y los medios utilizados precisamente en el sacrificio? Este sacrificio era un acto de adoración, era un acto de culto para el Señor. Pero estos hombres, Nadab y Abiú, pues actuaron fuera de la norma divina. Quizás razonaron que el fuego es fuego, sea de donde se tome. Lo importante es el destino final, es decir, prender el sacrificio. Así que el fin justifica los medios. Bueno, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Pero ¿por qué era extraño si el fuego es fuego, hermanos? Usted sabe y entiende, ¿verdad? Y razona, pues que el fuego es fuego, a donde quiera que lo tome. Hace lo mismo, quema. Pero lo que distinguía este fuego es que era uno que Dios nunca les mandó. Dios no dijo nada sobre este fuego, particularmente sobre el origen de este fuego. Y luego viene la desaprobación divina. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Todo cristiano fiel tiene que tomar en cuenta estos ejemplos porque precisamente estos eventos del pasado, estas narraciones del Antiguo Testamento son útiles para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, y así podamos hacer toda buena obra delante de Dios y no hacer lo que aquellos hicieron, a cometer los errores que estos hombres cometieron precisamente por no sujetarse a la palabra de Dios, por creerse con la libertad de ir más allá de lo que está escrito, porque creerse con la libertad de poder hacer algo que Dios simplemente no mandó. Entonces nosotros haremos bien en tomar este ejemplo para nuestra enseñanza. ¿Qué dice la Escritura? Esa es la pregunta de todo cristiano fiel. El espíritu liberal dice lo mismo que Nadab y Abiú. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tomar este fuego, hombre? Se les hizo fácil y la desaprobación de Dios fue contundente. Entonces, tengamos cuidado con nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. En la iglesia del siglo XX, el liberalismo se manifestó primero en el terreno organizacional y luego en los ámbitos doctrinal, moral y lamentablemente espiritual. Esas son básicamente las etapas del liberalismo. Porque la naturaleza del liberalismo tiene que ver precisamente con una actitud, no tanto con una postura. No es simplemente una posición teológica moderada, como dije, es en esencia una actitud frente a la autoridad de Dios. Lo que en la práctica distingue al liberalismo no es el amor al progreso, sino la disposición a actuar donde Dios ha callado. Entonces las etapas del liberalismo son muy interesantes, son muy importantes tenerlas en cuenta. El institucionalismo del siglo XX no fue un fenómeno aislado, fue el primer paso de una serie de concesiones que cambiaron profundamente la identidad de muchas congregaciones. Su etapa inicial fue la iglesia patrocinadora. Aquí nos estamos limitando al siglo XX. Ya no estamos tomando en cuenta el pasado. La centralización de fondos y obras fue presentada como cooperación bíblica. Se trataba, decían, de ayudar a los más débiles. Pero en realidad fue el primer quiebre en la muralla de la autonomía
congregacional. Porque la autonomía congregacional, hermanos, fue diseñada por Dios en su sabiduría precisamente para proteger a las congregaciones del error o del tropiezo de otras congregaciones. Cuando se pierde la autonomía y entonces se hace una unidad que Dios no manda ni pide, pero cuando se lleva a cabo una unidad entre iglesias, una unidad orgánica para trabajar como si fueran un solo cuerpo, entonces esa protección se rompe y si tropieza una de ellas, pues se daña todo el cuerpo de iglesias. Este es un principio objetivo, hermanos. Por ejemplo, usted tiene su cuerpo y usted si se daña una parte del cuerpo, lo sufre todo el cuerpo. La calidad de vida de ese cuerpo ya no es la misma. Vamos a suponer que usted, por ejemplo, se corta una mano. ¿No es verdad que la calidad de vida de todos los miembros de ese cuerpo se ve afectada? Incluso pudieron haber muerto todos los miembros, todo el cuerpo, convirtiéndose en un cadáver precisamente por el sufrimiento de un solo miembro de ese cuerpo. Bueno, cuando los hermanos violan la autonomía de las congregaciones y entonces unen a todas las iglesias en unidad, en esa unidad orgánica para hacer la obra de Dios, dicen ellos, entonces cuando tropieza, cuando se daña, cuando se enferma una congregación, lo va a sufrir por lógica todo el cuerpo y muy probablemente todo el cuerpo se contamine. Es decir, todas las congregaciones se contaminen, todas las congregaciones se vean dañadas y hasta pudiesen morir todas ellas. Y de hecho mueren, hermanos. ¿Por qué mueren? Porque están obrando, están participando en una violación franca y directa contra la voluntad de Dios. Así que Dios en su sabiduría determinó la autonomía no porque quiso que fuéramos egoístas, no, ni separatistas, no, sino como una protección. La autonomía es una protección de la congregación local, es una muralla. Entonces, cuando la centralización se empieza a practicar, en este caso expresada por la iglesia patrocinadora, esa muralla, esa protección se quiebra, ¿sí? Se derrumba, ya no es posible, ya no funciona. Así que primero sucede eso, el quebrantamiento de esa protección divina, y luego viene la etapa intermedia, las instituciones humanas. Y estas instituciones pues son creadas para benevolencia o para educación. Surgieron orfanatos, asilos y escuelas bíblicas dirigidas por mesas directivas, hermanos. Las iglesias comenzaron a sostener instituciones humanas, lo cual desvió recursos y autoridad fuera del ámbito de la congregación local, sujetó a las iglesias a una mesa directiva, ya no a los ancianos locales o a los varones locales, sino a una mesa directiva, a una organización extraña a la Biblia. Algunas universidades llamadas cristianas se convirtieron en centros de teología liberal donde se cuestionó la inspiración verbal de la Escritura y la exclusividad de la iglesia. Entonces se empezó a dañar la desviación de estos recursos, de esta obra, fue en perjuicio de las iglesias, aunque parezca progreso, aunque los hermanos digan, no, pues estamos progresando mucho, la universidad, el instituto, el colegio, la unidad de las iglesias es de mucha bendición. No, Señor. No es así. La historia nos ha demostrado que no es así, y aunque no tuviésemos acceso a la historia, todavía tenemos las escrituras para darnos cuenta que este tipo de unidad entre congregaciones, la centralización, el institucionalismo, simple y sencillamente están fuera de las escrituras. Es algo que Dios nunca nos mandó. Luego viene la etapa avanzada. El modernismo nace, el ecumenismo y el carismatismo se hacen presentes. Una vez aceptada la idea de que no todo debe hacerse como dice la Biblia, las puertas quedaron abiertas para cualquier novedad. En muchas congregaciones liberales, el culto se volvió un espectáculo. Se introdujeron mujeres predicadoras, oraciones ecuménicas y prácticas pentecostales. ¿Qué le pasó a la iglesia de Cristo en Abilene, Texas? ¿Qué le pasó? Vea cómo terminó.
Algunas de las iglesias que en los años 50 habían defendido el patrocinio de proyectos nacionales, hoy aceptan sin pudor alguno la danza litúrgica, los coros institucionales y las alianzas denominacionales con sectas religiosas. Tenemos un ejemplo claro en la historia de esta lamentable crisis. Este es un ejemplo paradigmático. La iglesia en Highland Avenue, en Abilene, Texas. La Iglesia de Cristo en Highland Avenue, en Abilene, Texas, fue durante años el emblema del sistema patrocinador gracias al programa El Heraldo de la Verdad. Su predicador principal, E.R. Harper, defendió públicamente y con mucha pasión la legitimidad del patrocinio en varios debates. Sin embargo, pocas décadas después, la misma congregación comenzó a permitir expresiones carismáticas y una teología de unidad interdenominacional. Harper mismo, al ver el rumbo que tomaba la iglesia que había defendido, terminó distanciándose. Su experiencia confirma la ley histórica de toda apostasía. Quien abre la puerta al error organizacional termina enfrentando el caos doctrinal que él mismo sembró o defendió. Tenemos también que tomar en cuenta el paisaje del error. Los 4 grados de liberalismo, lo cual tiene que ver con la diversificación del liberalismo. A mediados del siglo XX, el liberalismo dentro de las iglesias de Cristo se dividió en varios niveles. En primer lugar, el liberalismo moderado. Este liberalismo acepta las iglesias patrocinadoras y los orfanatos, pero aún rechaza las universidades o el ecumenismo. Luego tenemos el liberalismo pleno. Este liberalismo apoya tanto las instituciones de benevolencia como las educativas y promueve una visión amplia de la cooperación entre iglesias. Luego tenemos el liberalismo progresivo. Este liberalismo incorpora innovaciones litúrgicas, instrumentos musicales, mujeres líderes, oraciones colectivas y defiende la inclusión doctrinal con otras denominaciones que incluso llaman hermanos a otros cuerpos religiosos denominacionales. Luego tenemos el liberalismo extremo. Este liberalismo abandona por completo la noción de patrón bíblico y redefine la iglesia como un movimiento de fe más, entre muchos otros. Cada nivel fue percibido en su momento como tolerable, pero la historia muestra que toda tolerancia al error se convierte en semilla de mayor corrupción. Lo que una generación considera un detalle menor, la siguiente lo toma como principio. Y entonces la apostasía es inevitable. ¿Cuál es la mecánica del error espiritual? Bueno, esta mecánica tiene que ver con 5 fases. Se percibe este proceso por 5 fases. Número 1, inicia en el corazón, hermanos. Cuando se pierde el temor de Dios y la reverencia por su palabra. ¿Qué pasa cuando un cristiano o una iglesia ya no tiene temor de Dios, ya no tiene respeto por la Biblia? Bueno, eso es un problema grave, es un programa espiritual muy serio, pero ese programa, ese problema inicia precisamente en el corazón. En segundo lugar, viene la siguiente fase. Se racionaliza en la mente. ¿Cómo? Bueno, bajo pretextos de modernidad o eficiencia. Primero está en el corazón, el liberalismo nace ahí. Y luego ya empiezan a decir, es que tenemos que buscar métodos más eficaces. La iglesia tiene que ser más eficaz, ¿verdad? Hay que modernizarnos porque ya no vivimos en el pasado. Y ese pretexto racionaliza el error, hermanos, y empieza a hacerse promovido. En tercer lugar, se institucionaliza en la práctica cuando se organiza lo que Dios no organizó. Mesas directivas, juntas de líderes, de predicadores, comités
que son organizaciones pues extrañas al Nuevo Testamento, porque la organización más grande que tenemos en el Nuevo Testamento pues es la iglesia local. Según Filipenses capítulo 1, versículo 1. Esa es la organización más grande y está dirigida por ancianos. Pero aquí tenemos a los hermanos queriendo unir a todas las iglesias, y para unirlas a todas, para que tengan una unidad funcional y práctica, pues se requiere que algo dirija a las iglesias, que algo las comunique, que algo les informe de lo que se va a hacer, y entonces todas sujetarse a ese informe, es decir, a ese comité, a esa mesa directiva, a esa junta de predicadores, que es una organización que la Biblia no autoriza, hermanos. Ya desde ahí están violentando la palabra de Dios cuando se institucionaliza el asunto. Violan la autonomía de las iglesias, porque ahora las iglesias se sujetan a una mesa directiva, a una junta directiva, a una junta de predicadores, a una mesa directiva, a una junta organizacional, porque sin esa junta extrabíblica no es posible la unidad entre iglesias. No se puede. La unidad implica armonía, y para que pueda haber armonía entre diferentes cuerpos que están ubicados en diferentes áreas geográficas, que funcionan en distintos días y horarios, que tienen diferentes proyectos y planes, para que esas iglesias puedan moverse, actuar de manera armoniosa en bien de esa supuesta unidad, necesitan por fuerza una mesa directiva, una mente común para todas, una cabeza que las dirija. Pero resulta que esa mesa directiva, ese comité, esa junta, es extraña al Nuevo Testamento, y por consiguiente también es extraña esa unidad. La unidad, mis hermanos, entre iglesias no es bíblica. Y no se me asuste. La unidad entre iglesias no es bíblica, hermanos. Dios no espera que las iglesias estén unidas. La unidad, según Efesios, es una responsabilidad individual en beneficio de la iglesia local. Usted, como miembro de una iglesia local, usted es responsable de que la iglesia local esté unida y que funcione de manera armoniosa para ejecutar la obra de Dios. ¿Para qué? Para hacer evangelismo, para edificar a los santos y para ayuda benevolente a santos necesitados. Usted tiene que contribuir a la unidad de su iglesia local, preocuparse por la iglesia local. Pero no hay en la Biblia una unidad orgánica, práctica, entre las iglesias. Eso no existe, porque entonces se tendría que crear una cabeza nueva, un organismo nuevo que las dirija. Y eso no existe en la Biblia. Por eso la unidad entre iglesias es un mito, es una falsedad, es un pecado. Entonces, ¿qué hay entre las iglesias? Bueno, entre las iglesias puede haber comunión, que es algo diferente. La comunión es intelectual, espiritual, no está sujeta a tiempo y espacio. Yo tengo comunión con hermanos en España, en Filipinas, en otros lugares que no los conozco quizás, pero tengo comunión con ellos. ¿Por qué? Porque según el apóstol Juan, cuando andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, y se incluyen los apóstoles. Yo tengo comunión con los apóstoles, yo tengo comunión con la hermandad en el mundo. Cuando andamos, en la luz. Si no andamos en luz, no hay comunión, ni intelectual ni práctica. Pero la unidad es otro asunto. La unidad tiene que ver con una cuestión de trabajo, tiene que ver con una cuestión de llevar a cabo una obra, hermanos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de la Torre de Babel? Estaban unidos, su lenguaje era el mismo, su propósito era el mismo, sus metas eran las mismas, había unidad entre todos, pero era una unidad funcional, es decir, con el propósito de llevar a cabo algo. Construir la torre. Entonces, igual las iglesias no están unidas por tener la misma doctrina, por creer en el mismo Dios, no. Más bien están unidas cuando quieren hacer un trabajo en conjunto. Ahí se requiere la unidad. Pero como Dios no estableció una organización para la unidad funcional y práctica de las iglesias, entonces la unidad entre iglesias no es bíblica. En cuarto lugar, se normaliza en la cultura eclesiástica, cuando la nueva generación no conoce otra forma de obrar. Vienen los nuevos convertidos, los nuevos predicadores, que eran miembros jovencitos en alguna iglesia liberal, se hacen jóvenes, quieren predicar, quieren
pues contribuir en la obra, se les manda a un instituto bíblico. ¿Qué otra cosa, qué otra forma de adorar, qué otra forma de servir conocen? Pues la que el liberal les ha inculcado. No la que la Biblia dice, sino la que el liberal ha inculcado. Y entonces se normaliza, se cree que es normal, se cree que es bueno, se cree que es bendecido por Dios que un joven vaya a un instituto, o que las iglesias tengan juntas de líderes o comités o mesas directivas para hacer algún proyecto como algún culto unido, alguna conferencia internacional de la Iglesia de Cristo, etc. Eso lo ve normal. Pero los hermanos están cegados precisamente por esa cultura eclesiástica que se les ha inculcado a las nuevas generaciones. Y para enseñarles, pues es más difícil, ¿verdad? Aquellos que todavía conservamos la palabra de Dios como máxima autoridad y que vemos claramente que eso es un camino equivocado, pues sí se lucha para que esas nuevas generaciones entiendan la voluntad de Dios. Y en quinto lugar, se teologiza el asunto. Es decir, se construyen doctrinas para justificar la innovación. No se busca en la Biblia qué es lo que Dios quiere, sino que se busca en la Biblia algo para justificar la práctica. Y algunos llegan a absurdos ridículos. Estaba leyendo hace unos días un artículo de Bruno Valle, que es un predicador liberal, y que él cree, ¿verdad?, que hay justificación en lo que él dice las escuelas de los profetas para las instituciones que las iglesias levantan y sostienen. Bueno, eso es intentar justificar con la Biblia una doctrina, una práctica antibíblica. ¿Y qué pasa? Que resulta que escuela de profetas es un mito. No existen las escuelas de profetas. Eso no enseña la Biblia. Busque usted en su Biblia. Abra su Biblia y busque escuela de profetas a ver si la encuentra. No la va a encontrar, porque eso es un término institucional que comentaristas han inventado, pero que no existe en la Biblia. Simplemente es una proyección de la fe que ellos viven y leen en la Biblia. Los hijos de los profetas, la compañía de profetas, dicen, una escuela, un instituto. No, mis hermanos. La Biblia se interpreta, no se le atribuyen, ¿verdad? No se llevan las prácticas o las experiencias de uno para ella. No, es al revés, hermanos. Tenemos que adaptarnos a lo que ella dice, tenemos que respetar lo que ella dice, tenemos que hacer lo que ella dice que hagamos, no al revés. Pero lamentablemente, esta mecánica del error es lo que ha estado permeando en todas las iglesias que están en el liberalismo. El resultado es una iglesia que aún conserva el nombre de Cristo porque se llaman iglesias de Cristo, pero ya no su obediencia. Ya no se sujetan a Cristo, el soberano, la cabeza. El mismo Jesús dijo en Mateo 15:9, ¿verdad? En vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Y esto es algo lamentable. Luego viene la reacción conservadora. Cuando el error se hace presente, entonces viene la reacción conservadora. A partir de los años 50, miles de hermanos y congregaciones se negaron a seguir el rumbo liberal. Fueron tildados ¿de qué? De antis, de radicales, de sectarios. Pero su única culpa fue sostener que la obra de la iglesia debe hacerse según el modelo bíblico. Ese fue el pecado. Esa es la rebeldía. Esa es la radicalización supuesta. Ese es el sectarismo supuesto. Ese es el antiísmo al que se refieren. No. ¿Usted cree que es un pecado sostener que la obra de la iglesia debe hacerse según el modelo bíblico, el patrón bíblico? ¿Quién se atrevería a decir, quién en su sano juicio diría eso? Pues una mente que ya está totalmente destruida, corrompida por el liberalismo. Los conservadores continuaron predicando, formando nuevas iglesias y advirtiendo sobre las consecuencias del institucionalismo. Gracias a esa resistencia difícil, el patrón neotestamentario no se perdió y continúa. De hecho, en muchos países de América Latina, la enseñanza traída por evangelistas fieles evitó que la apostasía liberal echara raíces tan profundas como en los Estados Unidos. Aunque hay por ahí hermanos llorando, ¿verdad? Liberales. Ay, que los conservadores, los antis, han hecho mucho daño a la obra, han causado que las iglesias se dividan. Bueno, están hablando desde puro sentimentalismo sectario y no están hablando conforme a una realidad escritural e histórica.
Hoy muchas congregaciones que antes simpatizaban con la corriente liberal están reexaminando su práctica y volviendo a la sencillez del Evangelio, volviendo a la Biblia. Y eso es algo por lo que debemos estar agradecidos, sobre todo nuevas generaciones que gracias a Dios pues no hemos sido arrastrados o no hemos continuado en el liberalismo. Así que hay una lección moral y espiritual, ¿verdad?, que debemos entender, cómo el liberalismo pues no es simplemente una desviación teológica. El liberalismo no es nuevo, hermanos. Es un problema del corazón humano, como expliqué anteriormente. En el siglo II se manifestó con la creación del episcopado. En el siglo XVI se conservaron las jerarquías en la Reforma, ¿verdad? Porque aunque Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y otros quisieron reformar la Iglesia romana, pues aún se quedaron con términos, con mucha teología, con muchas prácticas del romanismo, particularmente lo que tiene que ver con las jerarquías precisamente centralizadoras. Por eso son denominaciones protestantes. Denominaciones. ¿Qué es una denominación? Pues es una red de congregaciones que se identifica con un nombre propio. La Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, que son pues es una red de congregaciones que están bajo la dirección de esa denominación, de esa central. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una red de iglesias, de congregaciones que están sujetas a una central. Igual los Testigos de Jehová son diversas congregaciones en el mundo que están sujetas a una central en los Estados Unidos. La Iglesia Romana igual. Entonces ellos conservaron jerarquías en esa reforma protestante. Luego en el siglo XIX, pues viene el movimiento de restauración con Alejandro Campbell, Barton Stone, Walter Scott y otros. Pero lamentablemente con el paso de los años, pues estos hermanos también se fueron con el error de la centralización. Y entonces se estableció la Sociedad Cristiana Americana y Misionera, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y esto pues provocó obviamente una división muy grande. Pasaron los años y en el siglo XX pues nacen las iglesias patrocinadoras. Otra vez la centralización y el institucionalismo. Entonces, mientras el corazón humano busque la gloria y el control, el institucionalismo volverá disfrazado de modernidad. Entonces el liberalismo no es simplemente una desviación teológica, es una condición del alma. Se alimenta del deseo de ser aceptado por el mundo, de la comodidad, de la vanidad del éxito visible y rápido. Y eso lamentablemente ha provocado todo este desastre a través de los años, donde cientos y cientos de almas han sido afectados por estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el corazón es el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Búsqueda de comodidad, rechazo a la firmeza doctrinal, vanidad del éxito visible y deseo de aceptación del mundo. La fidelidad en toda generación exige la disposición de permanecer firmes, aunque la mayoría ceda. Pero para eso se requiere un corazón sujeto, rendido a la voluntad de Dios. Cuando el corazón está buscando otras cosas, que no sea la voluntad de Dios, que no sea glorificar a su Señor, que no sea rendirse a la soberanía de Dios, porque él mismo dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, cuando el corazón no está dispuesto a eso, sino a seguir estas cosas, pues entonces va a venir la desviación. ¿Qué es lo que alimenta el liberalismo? Precisamente estas cuatro cosas. Eso es lo que lo alimenta, no lo mueve. Rendir a Dios su humillación, su obediencia. No. Su corazón los está guiando precisamente a otra parte lejana del Señor y de su palabra. Así que la única alternativa que tenemos es el camino de la obediencia humilde. Y el siglo XXI no será diferente, hermanos, mientras el corazón humano no se rompa, pues siempre se va a exigir lo mismo.
La fidelidad no consiste en ser inmóvil. O sea, no es de que, bueno, como no podemos practicar la centralización y tampoco practicar el institucionalismo, ¿qué hacemos? Nada. No, no, no. La fidelidad no consiste en ser inmóvil, sino en caminar siempre dentro de qué, de los límites que el Señor ha señalado en su palabra. Cada obra, cada decisión, cada proyecto, tenemos que consultar la Escritura para ver dónde están los límites de ese proyecto, para ver dónde está, a ver hasta dónde nos deja llegar la atadura, porque el Señor ata y el Señor desata. ¿En qué cosas el Señor nos está atando y hasta dónde podemos llegar? La pureza del Evangelio no se define con estructuras humanas, sino con obediencia humilde a su voluntad. Cuando la iglesia local permanece sujeta solo a su cabeza, que es Cristo, no necesita patrocinadores, no necesita comités, universidades, ni sociedades que la representen. No le hace falta. No los necesita para nada. Toda pendiente resbaladiza comienza con una sola palabra: permitido. Permitir donde Dios no autoriza. Y así añadir donde Él guarda silencio y entonces adaptar donde Él mandó obediencia. Y ese es un serio problema, hermanos. La fidelidad no consiste entonces en no hacer nada, sino tenemos mucho que hacer, hermanos. La obra es grande que nos ha encomendado y necesitamos trabajar en eso. Entonces tenemos que perseverar en lo que Dios realmente permite, en lo que Dios realmente autoriza. Tenemos que recibir lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, y tenemos que adaptarnos a lo que Él mandó. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer para librarnos del liberalismo. Recordemos las palabras del Señor, Mateo 15:19, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y bueno, hermanos, cuando hagamos eso, pues podemos estar seguros de estar haciendo la voluntad de Dios exactamente como a Él le agrada. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano, todo discípulo del Señor. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Igualmente por estar siguiéndola en las transmisiones que estamos haciendo en privado, pero también las transmisiones que estamos subiendo a YouTube, a nuestro canal de Volviendo a la Biblia. Le invitamos para que usted tome nota de todas las clases que estamos ahí publicando para que usted pueda conocer este tema con más profundidad. Así que muchas gracias y le espero en nuestra próxima clase donde estaremos viendo el final de esta materia, donde también estaré dando algunas instrucciones para que usted pueda tener esta clase de forma escrita y así usted pueda estudiarla, ampliarla y compartirla en la congregación donde es miembro o compartirla con otros hermanos. Desde luego, comparta también las clases en video para que otros hermanos, independientemente de su posición religiosa, pues al menos escuchen, vean nuestra postura. Y desde luego, si alguien tiene alguna objeción, con toda confianza me puede escribir, o si tiene alguna pregunta sobre este tema particular, también me puede escribir para que de esta manera podamos enriquecer el tema que estamos estudiando. Entonces, muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos ricamente. Hasta la próxima. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria.
La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso, el autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente, volver a la palabra de Dios como autoridad final. Un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia, predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla Señor.